Oración matutina de confianza en Dios. Salmo 3:1. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostenía. No temeré a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo. Pieza religiosa a ser recitada acompañada de instrumentos músicos. El título es posterior a David y debe de ser obra de compilador que tiene en cuenta su uso litúrgico en el templo. Huía. David estaba en gran apuro cuando en su ida subió al monte de los olivos. Lloró amargamente, iba con la cabeza cubierta y a pies descalzos. Sin embargo, fue entonces cuando compuso este salmo de confianza. Lloró y oró, lloró y cantó, lloró y creyó. ¿Estás seguro? ¿Está alguno afligido a causa de la desobediencia y rebeldía de sus hijos? David lo estaba. Por eso no le estorbó su gozo en Dios, ni le hizo cantar fuera de tono sus cánticos sagrados. Selah suele interpretarse como una indicación musical y puede señalar un interludio musical, un cambio de tono en la ejecución del canto, una modulación especial en forma de antífona o un cambio de coro. En la recitación se usa 73 veces en los salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Escudo, gloria, levanta mi cabeza. David contrasta aquí 3 cosas con estas 3: escudo con múltiples problemas, gloria con numerosas rebeliones o insurrecciones, y el que levanta mi cabeza con el insulto y la blasfemia. Por tanto, las personas aquí representan esta ciertamente solamente en lo que respecta a la estima de los hombres y también incluso en base a sus propios sentimientos. Pero en los ojos de Dios, desde el punto de vista espiritual, no está solo en ningún modo alguno, sino que se halla protegida por la mejor y más abundante ayuda. Clamé, mejor clamaré, porque quiere que todos sepan los beneficios que Dios ha derramado y amontonado sobre él, algo que es propio de una mente agradecida. Levanté, se trata de una forma común en las Escrituras de llamar a Dios para que se manifieste su presencia y su poder, si bien sea en ira o en favor. En un antropomorfismo natural, los intervalos entre tales manifestaciones se describen como periodos de inacción o indolencia, de los cuales se le suplica que se levante y salga. Así como el salmo anterior nos mostraba la dignidad regia del Mesías Redentor, así el presente nos muestra la paz y seguridad de los redimidos en la persona de David, quien al escribir este salmo huía de su palacio y de la ciudad santa a causa de la rebelión de su hijo Absalón. Aquí David
se queja a Dios de sus enemigos. No obstante, confía en Dios como en su protector poderoso. Recuerda la satisfacción que obtenía en las favorables respuestas que Dios daba a sus oraciones, así como sus experiencias de la bondad de Dios hacia él. Triunfa sobre sus temores y sobre sus enemigos. Da a Dios la gloria y toma para sí el consuelo de las bendiciones divinas y de la salvación que está asegurada a todos los hijos de Dios. El título de este salmo y el de muchos otros es como una llave colgada a la misma puerta para abrirlo. Cuando conocemos la ocasión en que se compuso el salmo, tenemos la clave para interpretarlo mejor. David estaba en gran apuro. Cuando en su vida subió al monte de los olivos, lloró amargamente, iba con la cabeza cubierta y a pie descalzo. Sin embargo, fue entonces cuando compuso este salmo de confianza. Lloró y oró, lloró y cantó, lloró y creyó. Está alguno afligido a causa de la desobediencia y rebeldía de sus hijos. David lo estaba. Por eso no le estorbó su gozo en Dios, ni le hizo cantar fuera de tono su cántico sagrado. Estaba en gran peligro, el complot era fuerte, formidable, el partido de sus enemigos y a la cabeza de ellos su propio hijo, de forma que su situación parecía extrema. Pero fue entonces cuando se asió de poder de Dios. Los sustos y los peligros no habrían de conducir a Dios. En lugar de alejarse de él, era provocado por aquellos de quienes tenían los motivos para esperar mejores cosas, por su hijo, con quien había sido indulgente, y por sus súbditos, a quienes había colmado de beneficios. Padecía por su pecado en el asunto de Urías, pues este era el mal por el que Dios le había amenazado con la rebelión de su misma casa. Pero no por eso perdió su confianza en el poder y la bondad de Dios, ni desesperó al obtener su socorro. Incluso nuestro pesar por el pecado no ha de estorbar ni nuestro gozo ni nuestra esperanza en Dios. Parecía una cobardía huir delante de Absalón y abandonar la ciudad santa antes de haber librado una sola batalla. Sin embargo, por lo que vemos en el Salmo, estaba lleno de santa valentía, surgida de una fe en Dios. Estos 3 versículos apelan a Dios, a quien, si no a Él, deberíamos acudir cuando algo nos apena o nos asusta. Cuando David acude a Dios con una presentación del aprieto en que se hallaba. Mira en torno de sí como echando un vistazo al campamento de sus enemigos. David se había adueñado del corazón de sus súbditos mejor que cualquier otro rey pudo haberlo obtenido. Sin embargo, ahora lo había perdido súbitamente. Se había levantado contra él y le perseguía a muerte. No solo esto, decían, no hay para él salvación en Dios. Sacaban maliciosas conclusiones del aprieto en que se veía, como lo había hecho de las aflicciones de Job. Sus 3 amigos pensaban que, puesto que les había abandonado sus servidores y súbditos, también Dios le había desamparado a él y había abandonado su causa, y por lo tanto había que considerarle como un malvado y un hipócrita. Se esforzaba por sacudir la confianza que tenía él en Dios y llevarle a desesperar de recibir socorro celestial. David acude a Dios y le declara que lo que sus enemigos dicen de él. Al final de los versículos aparece el vocablo hebreo Selah, que significa pausa. Esta señal nota del traductor servía no solo para hacer una pausa, sino especialmente como indicación litúrgica y musical, con una profesión de su dependencia de Dios. Cuando sus enemigos dicen no hay para él salvación, en Dios él clama con tanta mayor seguridad. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí para defenderme, ya que mis enemigos me rodean por todas partes. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí, en el peor de los casos, los hijos de Dios pueden levantar con gozo la cabeza, sabiendo que todo coopera para bien,
reconocerán que es Dios quien le levanta la cabeza, dándole motivos para alegrarse y corazón para regocijarse. David se ha asido de su Dios ante la posición sañuda de los que se sublevaban contra él, y había ganado valor y confianza para mirar hacia arriba cuando al mirar en torno suyo todo servía para causarle desánimo. Ahora mira hacia atrás con agradable reflexión y hacia adelante con agradable expectación de un feliz resultado al que había de dar paso en breve la oscura situación en la que al presente se hallaba. David había sido ejercitado en muchas dificultades, se había visto con frecuencia oprimido y en graves aprietos, pero siempre había hallado en Dios al todo suficiente. Sus apuros le habían puesto siempre de rodillas, y en medio de todos los peligros y dificultades había podido prestar a Dios su reconocimiento y levantar a él el corazón y la voz. Con mi voz clamé a Jehová. Siempre había hallado a Dios dispuesto a responder su oración. Él me respondió desde su monte santo, el monte santificado por la presencia del arca, de sobre la cual solía responder a quienes le buscaban. Cristo ha de ser entronizado rey sobre Sion, el monte santo de Dios, y mediante tal intercesor al que el Padre escucha siempre son escuchadas nuestras oraciones. David se había encontrado siempre a salvo bajo la protección divina. Yo me acosté y dormí, tranquilo, seguro, y desperté con nuevas fuerzas, porque Jehová me sostenía. Esto es aplicable a las bendiciones ordinarias de cada noche, de lo que habríamos de dar gracias tanto en privado como en familia cada mañana. Pero aquí parece referirse a la maravillosa calma y seguridad del ánimo de David en medio de su peligro, al haber encomendado en oración por su persona y su causa a Dios, y al estar seguro de que su protección, su corazón estaba tranquilo y en paz. Dios había quebrantado con frecuencia el poder y la maldad de los enemigos de David, y los había dejado confusos, heridos en la mejilla y sin poder, con los dientes quebrantados. Véase con qué confianza se encara con los peligros que tiene delante. Sus temores estaban silenciados. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente, ya sea de invasión extranjera o de sublevación intestina, que ponga sitio contra mí o acampe alrededor de mí. Cuando David huía de Absalón, le pidió a Sadoc que volviese el arca de Dios a la ciudad, y dudando del resultado de la contienda, concluyó en actitud de humilde penitente: aquí estoy, haga de mí lo que quiera, lo bien le parezca. Pero ahora, en actitud de firme creyente, habla confiadamente y sin temor acerca del resultado. Sus oraciones rebosan ánimo y aliento. Creía en Dios como en su Salvador, aun cuando oraba con urgencia: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Su fe salió triunfante. Comenzó el salmo quejándose de la fuerza y malicia de sus enemigos, pero lo concluye gozándose en el poder y la gracia de Dios, pues ve que los que están con él son más que los que están contra de él. Basa aquí su confianza en dos grandes verdades: la salvación es de Jehová. Él tiene poder para salvar, por muy grande que sea el peligro en que nos hallemos. Tu bendición sobre tu pueblo. No solo tiene Dios poder para salvarle, sino también para asegurarle su gracia y sus bendiciones. De ello podemos estar seguros, aunque no sean visibles los efectos de tales bendiciones. Aunque no hay verbo en el hebreo, no hay duda de que la frase tiene sentido de plural, de súplica. Sobre tu pueblo sea tu bendición. También es de notar que la numeración de los versículos de este versículo es diferente en la Biblia hebrea y en otras versiones de la que aparece en nuestra Reina Valera. Ello se debe a que los títulos del Salmo
no entra en la numeración, mientras que en aquella forma el versículo, el Salmo tiene 9 versículos en lugar de 8. Un estudio de estado de humor. Si estás sujeto a estados de humor que cambian rápidamente, podemos tomar ánimo del hecho de que David también era así. En este salmo, él recorre toda la escala de emociones, desde la negra desesperación hasta la calma confiada. Al principio, David está asombrado por sus enemigos. La superioridad en número ocasiona sentido de terror en el corazón. ¿Qué es uno contra tantos? Además, sus insultos y escarnios le molestan. Ellos insinúan que su pecado le ha aislado de cualquier esperanza de ayuda divina. El segundo versículo termina con la palabra enigmática Selah, siendo que el primero de 71 veces que aparece en el Salmo. Paramos para comentar sobre ella. Desafortunadamente, nuestro comentario no será tanto una explicación, sino más bien una confesión de ignorancia. Sencillamente, no se sabe exactamente lo que esta palabra significa. Lo único que podemos hacer es que presenta una lista de algunos de los significados de lo que ha sido sugerido y dejar al lector que decida cuál es mejor. Selah puede significar intensificación de voces o de acompañamiento instrumental. Esto es cantar o tocar más fuerte, crescendo. Puede indicar una pausa o descanso, como si dijéramos para aquí, medita sobre esto. En la Septuaginta es representada por la palabra diapsalmos, que significa tocar más fuerte. Más probable un interludio instrumental. Algunos piensan que significa repetición, como da capo. Tal vez indique el final de una estrofa o una sección musical. Aún podría significar la inclinación de cuerpos como un acto de reverencia o respeto. El tono del salmo cambia en el tercer versículo. David quita sus ojos de sus enemigos y los pone en Jehová, y esto cambia toda su perspectiva. Inmediatamente reconoce que tiene en Jehová su escudo, su fuente de gloria, y aquel que se levanta su cabeza. Como su escudo, el Señor le da completa protección de sus asaltos de enemigos. Como su gloria, el Señor le proporciona honra, dignidad y vindicación, en lugar de la vergüenza, el reproche y la infamia que ellos estaban amontonando sobre él. Como quien levanta su cabeza, el Señor le anima y le exalta. David se siente animado por estos grandes y verdaderos pensamientos acerca de Dios y acude a Jehová en oración, recibiendo inmediatamente la certidumbre de que su petición ha sido escuchada y contestada. Dios le contesta desde su santo monte, esto es, desde el sitio del templo en Jerusalén, el lugar donde Él mora en medio de su pueblo. Asegurando de la protección de Jehová, el salmista se acuesta y duerme. Es el sueño más dulce, un regalo de Dios a quien confían en Él, en medio de las circunstancias más angustiosas de la vida. Tras una noche de descanso, David se despierta con el conocimiento de que fue el Señor quien calmó sus nervios y la tensión que sentía debido al miedo y la anticipación del mal. Ahora encuentra coraje para enfrentar sin miedo a sus enemigos, aunque le rodeen 10 millares de gente. Pero esto no significa que ya no hay que orar. La gracia que nos sostiene anoche no bastará para hoy. Cada día necesitamos una porción nueva de la gracia de Dios. Así que David acude al Señor para su salvación, confiando que Dios herirá a sus enemigos en la mejilla y quebrantará sus dientes.
En cuanto a David, Jehová es el único que puede salvar a cualquier persona. La salvación es de Jehová. Pide pues que Dios bendiga a su pueblo, enseñándole continuamente su salvación maravillosa. Quizás podemos entender mejor el torbellino de las emociones de este hombre de Dios si miramos otra vez el encabezamiento de este salmo, salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. El comandante de los enemigos de David era su propio hijo. Hubiera sido bastante si sus adversarios hubiesen sido invasores extranjeros, pero porque eran guiados por hijos rebeldes de David, por el hijo rebelde de David, su angustia y su amargura se multiplicaron.